consumo y propiedad intelectual. Se desempeñó como juez de la República en la rama jurisdiccional y asesora del despacho de 3 superintendentes de Industria y Comercio, asignada a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Cuenta con amplia experiencia en el derecho de propiedad industrial, así como en el manejo e implementación de facultades jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas. Actualmente se desempeña como consultora independiente en las áreas de Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Derecho del Consumo. Ha asesorado a varias entidades del Estado en la implementación de procedimientos administrativos sancionatorios y en facultades jurisdiccionales. Bienvenida, doctora Gloria. El doctor Julián Solorza es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y candidato a magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Ha asesorado y representado múltiples compañías locales y extranjeras en todos los aspectos relativos a la resolución de conflictos, enfocando su práctica en arbitraje nacional. Tiene experiencia representando empresas de distintos sectores en litigios comerciales y conflictos derivados de los contratos estatales. También ha representado con éxito a diversas empresas en procesos judiciales, acciones constitucionales y procesos administrativos sancionatorios. Actualmente es el director del área de litigios de DLA Piper Martínez Beltrán Abogados. Bienvenido, Julián. La doctora Carolina Prieto es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con especialización en Derecho Empresarial de la misma universidad. Su práctica profesional se ha enfocado en investigaciones relacionadas con derecho de la competencia, protección de datos personales, asuntos regulatorios y de compliance. Actualmente es asesora de la Delegatura para la Protección del Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bienvenida, doctora Carolina, y el auditorio es tuyo. Hola Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a Alegis y también a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia por darnos este espacio para llevar a cabo este panel de discusión que sin duda es muy importante. Antes de dar inicio a la discusión como tal, quisiera hacer una introducción o hacer referencia al marco regulatorio de las disposiciones que ha venido expidiendo el Gobierno Nacional con ocasión del COVID-19, no solamente por el simple hecho de hacer referencia al marco normativo, sino porque estas disposiciones claramente enmarcan y nos han establecido las fechas en que las mismas aplican y pues que sin duda estas fechas las vamos a tener que tener pues muy presentes para todo lo que vamos a discutir, y también porque estas disposiciones o el contenido de las mismas han dejado como un velo o una sensación de inseguridad jurídica sobre qué va a pasar en las actuaciones tanto administrativas como jurisdiccionales que están a cargo de la SIC. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. No sé si se está viendo bien los slides, pero bueno, la primera, vamos a empezar como quien dice por el principio. La primera es la resolución 380 del 10 de marzo de este año, que fue expedida por el Ministerio de Salud. Esta es la primera disposición en que el gobierno se refiere al tema del COVID-19 y es en la que implementa las primeras medidas sanitarias, en este caso aún preventivas, para aquellas personas que venían procedentes de los países de Francia, Italia, España y China. Y el contenido de esta resolución, pues lo que establece esta resolución es que estas personas, las que llegaron de este país, tenían que irse a confinamiento o aislamiento obligatorio por 14 días. Y en esta resolución también es importante que, pues decir que también se habla de la fecha del 30 de mayo, que hasta esa fecha, obviamente antes de que se cerraran los aeropuertos, se iba a tener implementada esta disposición. 2 días después, cuando ya, si no estoy mal, ya había 9 casos en Colombia, todos estos exportados, el Ministerio de Salud expide la resolución 385 del 12 de marzo, en donde ya declara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la declara desde esa fecha hasta el 30 de mayo de este año. Como consecuencia de esa resolución y pues obviamente con el incremento de casos, el gobierno nacional, pues previendo todas las medidas que tenía que adoptar,
expide el decreto 417 del 17 de marzo del 2020 y es esa la resolución por la cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por 30 días. Muchos de ustedes ya sabrán que el día de ayer también se expidió, se volvió a expedir como quien dice, el segundo periodo de emergencia social, económica y ecológica, el segundo periodo que se puede en el año, pues por constitución solamente se pueden expedir 3 periodos de estos. Vamos por el segundo, también nuevamente de 30 días calendario, en la que el gobierno nacional puede expedir los decretos que sean necesarios con el fin de poder pues, manejar esta crisis. Posteriormente están los decretos, los puse todos juntos porque pues, el tema es el mismo. Obviamente cada uno con un contenido distinto en cuanto a las restricciones, pero son los decretos en los que se establecen las fechas de aislamiento obligatorio. La primera, el primer decreto es el 457 del 22 de marzo, que pues trae el aislamiento desde el 22 de marzo hasta el 13 de abril. Después el 531, que establece el aislamiento obligatorio desde el 13 al 27. Posterior el 593 del 24 de abril, que establece el aislamiento desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo, y el que salió ayer, el decreto 636, pues que establece también este aislamiento obligatorio desde el 11 de mayo, o sea, el próximo lunes, hasta el 25 de mayo. De la mano de estas disposiciones también han venido unas, pues, que son las más importantes para el desarrollo de todo este tema procesal. Y la primera de estas es el decreto 491 del 28 de marzo del 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas. Y de este decreto es muy importante el contenido del artículo 6, porque es el que faculta a las autoridades administrativas, ya sea que tengan facultades administrativas o jurisdiccionales, para que, dependiendo de sus capacidades o a su criterio, suspendan términos. Y pues también establece que la suspensión de estos términos afectará todos los términos legales, incluyendo aquellos que están establecidos en meses o años. Esto es algo que también es súper importante tenerlo presente para lo que vamos a discutir más adelante. Y posteriormente, el decreto 564 del 15 de abril del 2020, por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Y en el contenido de este decreto, en su artículo primero, suspende desde el 16 de marzo los términos de prescripción y caducidad para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la rama judicial o ante los tribunales arbitrales. Y por último, el 637, que fue el que se expidió ayer, que como ya les comenté, fue el que nuevamente ordena la emergencia social, económica y ecológica por parte del gobierno. Listo. Entonces, bueno, para ya empezar con nuestra discusión, les quiero dar la palabra tanto a la doctora Gloria como al doctor Julián para que nos hagan un recuento o nos cuenten cuáles son aquellas disposiciones de las que se han venido expidiendo a raíz de todas estas, de todas las normas que vimos anteriormente, que definitivamente tienen algún impacto en la parte procesal, tanto en la función administrativa como jurisdiccional que ejerce la SIC. Le doy la palabra primero al doctor Julián. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo especial a Legis y a la Asociación Colombiana del Derecho de la Competencia por brindarnos este espacio. Bueno, para efectos de la materia administrativa, de todas las normas que Carolina comentó ahorita, creo que son relevantes 12. Aquí la producción normativa ha sido muy grande y se han expedido entre resoluciones y decretos más o menos 25 que atañen a las funciones administrativas y a las funciones jurisdiccionales. Pero para el tema que me acaba de preguntar Carolina, creo que hay 12 disposiciones que hay que tener en cuenta, que para efectos metodológicos las he dividido en dos. Las disposiciones que establecen situaciones a nivel general y las normas que establecen disposiciones particulares sobre suspensión de términos.
En el primer grupo de las normas que establecen situaciones a nivel general están las resoluciones y los decretos que han establecido el estado de emergencia. De estos hay 3. El primero es el 385, como ya lo dijiste, estableció el estado de emergencia sanitaria desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo. El segundo es el decreto 417, que estableció el estado de emergencia desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril. El cuarto es el decreto 531, que estableció el aislamiento obligatorio desde el 13 hasta el 27 de abril. Luego otro que aumentó el aislamiento obligatorio desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo. Luego el que salió ayer, que lo estableció del 11 de mayo hasta el 25 de mayo, y también el que salió ayer, que estableció el estado de emergencia desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio. ¿Por qué estos decretos son importantes para efectos procesales? Porque estos decretos de estos decretos va a depender la vigencia de las disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la suspensión de términos. Y en el segundo grupo de normas están las normas, digamos, ya sustanciales que decretan la suspensión de términos. La primera de ellas, importante en la Superintendencia de Industria y Comercio, es la resolución 11.792 del 16 de marzo del 2020. ¿Qué es lo que hace esta resolución? Suspende los términos en general de todas las actuaciones que se surtan ante esta entidad desde el 17 hasta el 30 de marzo. Ese mismo día salió otra resolución, que es la 11.927, en virtud de la cual se establece una excepción a la suspensión de términos, de la cual hablaré ahorita más adelante. Posteriormente está el decreto 491 del 28 de marzo, que, como lo decía Carolina, es el que le da la potestad a las autoridades administrativas de suspender los términos previo acto administrativo motivado, y además regula la oportunidad en la cual pueden interponerse los medios de control, haciendo unas disposiciones frente a la conciliación como requisito de procedibilidad, del cual seguramente se hablará más adelante. Posteriormente está la resolución 12.169 del 31 de marzo del 2020, que suspende términos en la SIC desde el 1 de abril hasta el 17 de abril. Esto porque no es una continuación de las 2 primeras resoluciones anteriores, porque las 2 primeras resoluciones anteriores estaban sujetas a la duración del estado de emergencia, pero como este estado de emergencia terminó el 17 de abril, pues fue necesario producir otros actos administrativos. Y finalmente, pues está la resolución 16.978, que amplía la suspensión de términos de la resolución 12.169 y la ata ya no al estado de emergencia, sino a la vigencia del aislamiento obligatorio, que al día de hoy va hasta el 25 de mayo. Entonces, en virtud de lo anterior, quisiera concluir esta primera pregunta con que hay 2 fases, a mi modo de ver, que determinan la suspensión de términos en la Superintendencia de Industria y Comercio. La fase 1, compuesta por las resoluciones 11.792 y 11.927 del 16 de marzo. En esa fase 1, lo que hizo la SIC fue suspender de manera general todas las actuaciones administrativas que se surtieran ante esa entidad, así como todos los servicios tecnológicos que tuvieran que ver con la prestación de esos servicios, con una única excepción, y esa excepción era las actuaciones administrativas que debieran surtirse de manera extraordinaria según la ley 480, que son las relacionadas con la protección al consumidor en situaciones de emergencia, calamidad, infortunio o peligro común. Si uno revisa esta ley, hay una disposición que regula lo que ocurre en estas situaciones de calamidad, infortunio o peligro común, que es el artículo 55, y es el que habla de las conductas de acaparamiento y demás. Entonces, en esto entraremos en detalle más adelante. Y la fase 2, que es va del 1 de abril al 25 de mayo, que es en virtud de la cual la superintendencia suspendió los términos, pero ya no en todas las actuaciones en general, sino en las actuaciones de corte sancionatorio y disciplinario. Esta diferenciación va a ser muy importante para lo que vamos a tratar a lo largo del panel, porque va a generar algunos interrogantes que seguramente van a derivar en cuestiones litigiosas en el futuro. Y además, en esta segunda fase, la superintendencia pasó de 1 a más o menos 4 o 5 excepciones, que también van a generar algunos inconvenientes interpretativos de los que hablaremos. Esas excepciones tienen que ver con las relacionadas con la efectividad de los derechos fundamentales en el marco de la emergencia social y económica,
con las actividades administrativas que en el marco de esta emergencia se relacionen con la adopción de medidas cautelares y el inicio de actuaciones en materia de protección al consumidor, meteorología legal, reglamentos técnicos y prácticas restrictivas de la competencia que se relacionen con la afectación de bienes y servicios en el marco de la emergencia social y ecológica. Y adicionalmente, otra de las excepciones fueron las actuaciones de carácter no sancionatorio y aquellas propias de la función asesora de la superintendencia que se pudiesen hacer con los medios tecnológicos de las que dispone esta entidad. Para efectos prácticos, hay entre la fase 1 y la fase 2 de estas normas que suspenden términos en la superintendencia, es importante mencionar que hay tres diferencias que a mi juicio son relevantes. La primera es que en la fase 1 solo se suspendieron los términos de todas las actuaciones administrativas. Mientras que en la fase 2 solo, de manera general, de las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio y disciplinarias. La segunda diferencia es que en la fase 1 no se habla de la suspensión de la caducidad de la potestad sancionatoria, mientras que en las resoluciones de la fase 2 sí se habla de la suspensión de esta caducidad. Y la tercera diferencia es que en la fase 1 fueron expedidas las dos resoluciones de la fase 1 fueron expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio sin tener como fundamento un decreto con fuerza de ley, como sí lo fueron las expedidas en la fase 2, que tuvieron como fundamento el decreto 491 que expidió la Presidencia de la República. Esto puede tener un impacto bien importante en la revisión de legalidad que actualmente se están haciendo sobre estas normas. Pero yo creo que en esas 12 disposiciones se condensa la pregunta y, digamos, las normas que tienen que ver con el tema administrativo, que era tu pregunta. Gracias, Julián. Y ahora pasando a la materia jurisdiccional. Gloria, la misma pregunta. ¿Cuáles son las disposiciones que crees que son más relevantes para los asuntos procesales en materia jurisdiccional? Bueno, muy buenas tardes a quienes se conectan, a Legis, a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, a mi coequipero en este panel y a la moderadora Carolina. Para atender a tu pregunta, yo creo que lo primero que hay que puntualizar es que por el lado jurisdiccional, de la función jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que el asunto es menos abundante, pero igual de complejo. La primera resolución, además expedida muy pronto, el 16 de marzo, que tuvo incidencia en el trámite de las funciones jurisdiccionales, en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, es la resolución 11790. Y yo creo que aquí hay que puntualizar una cosa muy importante. Para ese momento, para el lunes 16 de marzo, cuando había no muchos contagios en el territorio colombiano por el COVID-19, el verdadero indicativo de que la cosa estaba pintando mal, que seguramente iba para largo, fue la resolución de la superintendencia. Porque de una vez se encargó de suspender los trámites, los procesos jurisdiccionales en curso en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril. Y ni siquiera el Consejo Superior de la Judicatura, que hubiera podido tener una mayor carga porque tramitan muchos más asuntos, la rama jurisdiccional del Estado, puso una suspensión tan amplia. Es interesante que esta suspensión, además de advertirnos que el panorama realmente iba a ser extenso, no dijo nada acerca de los términos de caducidad y prescripción. Fue más bien una resolución un poco tradicional, más bien corta, en la que dice, mire, no podemos trabajar, vamos a suspender los términos de prescripción por esta situación derivada del COVID-19. Además, ordenó una cosa muy curiosa que seguramente vamos a poder retomar en el curso de esta discusión. Y es que le dijo a la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia, oiga, cierre los canales de recepción, suspenda los canales de recepción virtuales de comunicación con el usuario. Eso fue en medio de la suspensión, ojo, reitero, del 17 de marzo al 30 de abril, sale el decreto 564, al que ya hizo referencia Julián, del 15 de abril, y él adopta medidas para proteger a los usuarios de la justicia. Cuando uno lo lee, el decreto parece que decretara medidas para proteger a los usuarios de justicia de la rama judicial.
porque no hacen ni la más mínima referencia a las autoridades administrativas que en desarrollo del artículo 24 del Código General del Proceso administran justicia en Colombia. En todo caso, este decreto toma una decisión muy importante desde el punto de vista procesal. Dice, ojo, y de manera retroactiva vamos a suspender los términos de caducidad y de prescripción en todos los medios de control y además en todas las demandas llamadas a ser radicadas o tramitadas en la rama judicial. ¿Sí? Pero es una decisión importante. Termina, yo creo que generando un poco la discusión de, bueno, la resolución de la Super no dijo nada, pero suspendió términos. Este decreto 564 parece muy enfocado al operador de justicia, al administrador natural de justicia, que es la rama jurisdiccional, pero podríamos decir que, por supuesto, también se aplica a la autoridad administrativa, en fin. Pero como esto que estamos haciendo es un simple recuento normativo, a continuación del decreto 564, creo que es muy importante para la función jurisdiccional de la Super, el decreto 198, 31 del 30 de abril. Como les dije ahorita, el inicial, el del 16 de marzo, dijo, estamos suspendidos en los términos jurisdiccionales de aquí, desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril. Y este decreto que se emitió o que adoptó la superintendencia, profirió el 30 de abril, dice varias cosas que ojalá y la moderadora me dé la oportunidad de desengranar más adelante, pero realmente, para no aburrirlos por ahora, establece un fraccionamiento en 3 de los trámites jurisdiccionales a cargo de la entidad. Unos quedaron suspendidos en el tema de competencia leal, otros ya están activados, la suspensión de términos se levantó respecto de las acciones de protección al consumidor, y hay otros que están suspendidos incluso hasta cuando tarde el estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud, que son los trámites de verificación en el cumplimiento de sentencias de protección al consumidor. Seguramente que Carolina me va a dar la oportunidad de revisar el tema más adelante, porque merece desengranarlo, y si no me da la oportunidad, pues yo me la robo. Pero por ahora les menciono estas 3 disposiciones que son muy importantes y que terminan incidiendo de manera directa en el ejercicio de facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Vale, Gloria, muchísimas gracias. Y definitivamente lo que dices es muy cierto y ahora más adelante lo vamos a tratar. Pero vamos a empezar por una cosa que me llama mucho la atención de las disposiciones que ustedes hicieron referencia, y es que se habla de suspensión de términos como algo muy general, pero no se ve algo específico frente al tema de la facultad sancionatoria de la administración. Esa para mí sería la primera pregunta, y también me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes respecto a la frase de la suspensión de términos en general que hablaron tanto los decretos como las normas de la superintendencia, las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, en relación con esa pregunta, es importante señalar lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que el término de caducidad de la potestad sancionatoria, pues en efecto es un término que tiene la administración para ejercer su poder sancionatorio frente a los ciudadanos. Y en ese orden de ideas, pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, en el marco de la presente situación y analizando las normas a las que hemos hecho referencia, no puede identificarse la suspensión de términos con la suspensión del término de la potestad, de la caducidad de la potestad sancionatoria de la administración de manera automática. Y esto no se puede hacer por varias razones. La primera de ellas es que cuando uno analiza las normas, como ya decía Gloria ahorita, lo primero que uno verifica es que estas normas no estaban dirigidas o pensadas para suspender actuaciones administrativas sancionatorias. Uno no evidencia que la intención tanto del gobierno como de la misma superintendencia al principio tuviera en cuenta esa función sancionatoria de la superintendencia, porque todo hace referencia más como a servicios de atención al público.
de cosas como que la gente va y va a la ventanilla y los trámites como muy normales, pero como que no se cayó en cuenta de esta función administrativa sancionatoria. Por ejemplo de ello es que estas resoluciones, por lo menos las que están en la fase 1, que son las que la 11.790 y la otra del 16 de marzo, en ninguna de ellas se hace ninguna manifestación explícita sobre la caducidad de la potestad sancionatoria. Esto viene a aparecer posteriormente y la trae a colación solo la resolución 12.169 del 31 de marzo de la superintendencia. Pero para determinar si esa caducidad de la potestad sancionatoria de la SIC está suspendida, pues lo que hay que hacer es analizar las normas con independencia de si esas fueron proferidas o no de conformidad con la ley, que repito, es un trabajo que está haciendo ahorita la autoridad judicial competente revisando estos actos administrativos. Entonces, si uno revisa las resoluciones a las que hice referencia de la fase 1 en materia administrativa expedidas por la superintendencia, es decir, las que se profirieron el 16 de septiembre, lo que uno mira es que estas resoluciones lo que interrumpen son los términos procesales. Y aquí hay un tecnicismo que puede ser harto, pero es importante, y es definir la diferencia entre un término procesal y uno que no lo es. Los términos procesales hacen referencia a los que uno debe observar para agotar las etapas previstas en un procedimiento. Y cuando digo uno, digo el juez, los terceros intervinientes, las partes, incluso los auxiliares de la justicia. Sin embargo, el término de caducidad de la potestad sancionatoria de la administración, en mi criterio, no es un término procesal, por una razón muy importante, y es que este término corre con independencia de la existencia de un proceso. Entonces, cuando la resolución señala que se suspenden los términos procesales, se abre una ventana de interpretación muy importante para decir que no está incluido el término de caducidad sancionatoria de la administración. Entonces, eso es lo primero que, por decir. Ahora bien, después el decreto el gobierno sacó el decreto 491, y ahí en ese decreto lo que hace el gobierno es decirle a las autoridades administrativas, oiga, usted analícese y de conformidad con lo que usted se analice, la idea es que usted pueda suspender términos en la medida en que no pueda prestar el servicio por los medios digitales. Eso es como el gran fundamento de ese decreto 491. Y para eso usted, entidad administrativa, debe señalar qué términos suspende y por qué los suspende. Entonces le da como esa facultad a las entidades administrativas que tienen el deber de motivar esas decisiones. Entonces, con fundamento en ese decreto, la superintendencia saca la segunda fase de decretos, que es los que rigen a partir del 1 de abril, y a diferencia de los de la fase 1, en estos decretos la superintendencia señala lo siguiente: suspende los términos únicamente para los procesos sancionatorios y disciplinarios. Y resuelve y señala dentro de sus consideraciones que durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reúnan las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza provistos en la ley que regule la materia. O sea, aquí hay una segunda dificultad interpretativa. Esa afirmación, ¿qué significa? ¿Qué significa que no correrán términos de caducidad, prescripción o firmeza provistos en la ley que regule la materia? ¿Está haciendo referencia a todos o a solo a los que tienen que ver con el proceso? Entonces, vuelve uno y se pregunta, ¿está aquí incluido el tema de la potestad sancionatoria de la administración? Entonces uno podría decir, dependiendo cómo uno lo interprete, porque digamos que si uno entiende que están suspendidos los procesos sancionatorios, pues en relación con los procesos sancionatorios en curso, que esta es otra diferenciación importante, la superintendencia solo suspende los términos de los procesos en curso, pues en esos procesos sí estará suspendida la actuación, la caducidad de la actuación de la facultad sancionatoria de la administración. Pero esto tiene otras implicaciones. ¿Qué pasa con los procesos que no estén, digamos, con los hechos susceptibles de ser sancionados que no tengan procesos en curso? Frente a esos, ¿está suspendida la caducidad de la potestad sancionatoria de la administración? Yo creo que plausiblemente cualquier persona podría decir que no, porque las normas que están regulando este aspecto solo hablan de los procesos en curso. Entonces, en ese orden de ideas, para la autoridad, en este caso para la SIC, estaría corriéndole el término de caducidad en relación con esos procesos.
Pero hay otro tema adicional. ¿Qué ocurre con aquellos hechos que están siendo objeto de averiguación preliminar? Frente a esos hechos que están siendo objeto de averiguación preliminar, se puede decir que la potestad sancionatoria de la administración, que la caducidad de esa facultad también está suspendida. A eso va a depender de lo que uno interprete como proceso sancionatorio, que es en últimas lo que suspendió la resolución de la SIC. Si uno considera que la averiguación preliminar hace parte del procedimiento sancionatorio, administrativo sancionatorio, pues puede tener una respuesta, pero si considera que no, pues tiene otra respuesta, y es que ese término tampoco está suspendido. En consecuencia, y advirtiendo que seguramente esto será un aspecto que será debatido en el marco de los procesos sancionatorios e incluso con ocasión del control de las resoluciones sancionatorias derivadas de esos procesos, considero que se podría afirmar que solo se puede hablar de suspensión de la potestad sancionatoria de la SIC a partir del 1 de abril de 2020 y hasta que termine el aislamiento obligatorio, solo en relación con los procesos sancionatorios en curso, no con el resto de cosas. Entonces, concluyendo, la respuesta no es lo mismo, o no puede haber identidad en decir suspensión de términos con suspensión de la potestad, de la caducidad de la potestad sancionatoria de la administración. Que Julián, muchas gracias. Y el tema de la investigación preliminar, ahora voy a hacer una pregunta sobre el tema. Quiero saber la opinión de Gloria sobre este asunto, sobre el tema de la facultad sancionatoria de la administración. Gloria, tu opinión. Bueno, es una pregunta que suena muy sencillo, pero que no tiene nada de fácil. Vamos a ver. La facultad, la atribución que tiene el Estado para reprender y sancionar aquellas conductas que resulten contrarias al derecho a la libre competencia está regulada por un montón de principios. No sé, los conocemos todos: tipicidad, reserva legal, legalidad, en fin. Y uno muy importante: el deber del Estado de no sancionar eternamente, en cualquier tiempo, a quien cometa una conducta anticompetitiva, lesiva del mercado y los intereses protegidos por el derecho de la competencia. Claro esto, lo que se le entrega, lo que la ley le entrega a la Superintendencia de Industria y Comercio es la posibilidad de ejercer esa facultad, reprender esos comportamientos e imponer las sanciones si han ocurrido en un tiempo determinado. Toda facultad sancionatoria, la de la Super, también tiene un término, y es de 5 años, contados a partir del hecho anticompetitivo específico o del último momento en el que se desarrolló ese hecho, si es que estamos frente a una conducta de ejecución sucesiva, ¿verdad? Eso es lo que dice más o menos el artículo 27 de la ley 1340. Pero una cosa que debería ser en teoría muy sencilla, identificar un hecho y contabilizar un término, resulta que últimamente no está tan clara. Y aquí me voy a devolver a una cosa que nos acaba de mencionar Julián. En la resolución 117/92, ¿sí? De 16 de marzo, que fue la primera suspensión de los términos administrativos de la entidad, es claro, es notorio, que la preocupación de la entidad, de la autoridad, de la Superintendencia de Industria y Comercio era: ¿cómo voy a hacer para continuar adelantando los trámites que tengo en curso en mi delegatura o en mis delegaturas que tienen funciones administrativas sancionatorias con esta situación de emergencia tan difícil? ¿Cómo voy a hacerlo si la primera regla manda que frente al COVID-19 tengo que permanecer en casa? No tomé, no sé, hace años la medida de tener un expediente virtual, o bueno, cualquiera que haya sido el móvil. Lo que sí es claro en esa resolución es que es una respuesta a la ciudadanía para que el tiempo que durara esta situación coyuntural derivada del COVID-19 no le contara a la autoridad para seguir tramitando sus asuntos. ¿Sí? Eso es claro. La resolución que la corrigió, que es la 119/27, perdón, yo las leo distinto y seguramente mal, dice: oiga, está bien, nosotros no podemos practicar pruebas, no podemos hacer visitas, no tenemos digitalizado todo, nuestros usuarios no tienen acceso al expediente, pero pues hay unas situaciones que sí podemos tramitar por ahora, ¿no? Y por eso todas esas funciones asignadas del Estatuto del Consumidor, dijeron, están exceptuadas de este término de suspensión, ¿verdad? Esa preocupación confesa de la Super por qué va a pasar con esos trámites ahora en curso, ¿sí? Se trasladó a la siguiente resolución que nos acaba de mencionar mi compañero de panel, el doctor Julián. Solo que allí
se percatan de un detalle adicional. Y ese detalle adicional es que, ups, ni en la inicial ni en la que corrigió dijimos nada del término de caducidad de la facultad sancionatoria. Y menciono esto para adelantarme a lo que yo creo que eventualmente es mi respuesta. Una suspensión de términos no comprende per se la suspensión del término de caducidad de la facultad sancionatoria de una entidad. Eso es un tema que hay que aclararlo. Y la mejor muestra de eso es que en la resolución 12169 del 31 de marzo, la Super lo aclaró y dijo, vamos a mantener una suspensión, vamos a mantener nuestras excepciones, que ya nos ha comentado ampliamente el doctor Julián, y no lo voy a detener en eso, pero además voy a dejar claro, expresamente manifiesto, que a través de esta resolución se suspenden los términos de caducidad de la facultad sancionatoria de esta entidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que hasta ese momento la autoridad advirtió que dentro de 5 años puede estar investigando algo que ocurrió el 21 de abril, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué ese día estaba vigente un término de suspensión, una resolución de suspensión de términos, que eventualmente no era explícita? ¿Significa que tengo un poquito más de los 5 años o tengo menos? En fin, en estos asuntos, pues, no obstante, pueden haber muchas decisiones encontradas. Habrá quienes lícitamente piensen que cuando una entidad suspende los términos, está también implícitamente refiriéndose a la suspensión de su facultad sancionatoria, y habrá quienes piensan, como yo realmente, que una cosa no lleva necesariamente a la otra. Pero lo que sí es cierto es que en estos asuntos la claridad no sobra. Y soy más de la posición de decirlos explícitamente como en la 12169, como en esa resolución, que dejar esto al arbitrio interpretativo. Porque créanme, en unos años la discusión va a ser, bueno, y la conducta que se desarrolló el 18 de marzo, ¿qué? ¿A esa cuántos términos le aplican? ¿Sí? 5 años más, ¿cuántos días de suspensión de términos o 5 años? Entonces es mejor abundar en claridad. Esa es mi opinión. Listo, Gloria, muchas gracias. Definitivamente, pues, ahí hay mucho tema que decantar sobre la posición de la facultad sancionatoria, pero como le ha dicho Julián, yo quisiera hacerles una pregunta sobre el tema de la investigación preliminar, porque pues hemos tenido conocimiento, varios de las personas que estamos metidos en este tema, que algunas actuaciones, a pesar de la suspensión de términos, algunas actuaciones que hacen parte de la investigación preliminar sí han seguido teniendo lugar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Me gustaría que nos contaran qué opinan sobre este asunto. Bueno, en relación con esa pregunta, lo primero que hay que hacer, y es necesario recordar, aunque es probable que todo el mundo ya lo sepa, pero digamos que una actuación administrativa para efectos de determinar si hay una sanción o no, puede ser pues de oficio o a petición de cualquier persona, y luego de que pasa eso, la superintendencia puede iniciar una etapa que se llama la averiguación preliminar, que es donde puede usar sus facultades para recaudar pruebas y al final decidir si abren una investigación. Como producto de esa primera etapa, lo que hace la superintendencia es emitir un acto administrativo donde archiva esas diligencias o imputa o formula un pliego de cargos. En relación con la posibilidad de que la administración haga averiguaciones preliminares en el marco de esta pandemia, yo lo primero que tengo por decir es que la misión de la superintendencia es fundamental para el buen funcionamiento del mercado, y por supuesto esa misión en momentos críticos como estos se vuelve aún más relevante para todos. En ese orden de ideas, el hecho de que la entidad pueda llevar a cabo su misión en esta época debe ser como un sinónimo de garantía y de alivio para todos los ciudadanos, porque digamos que en estos momentos tan complicados es muy probable que haya personas que aprovechen esto para obtener mayores beneficios en detrimento
de toda la sociedad. Entonces, que la autoridad esté trabajando ahorita en el marco de esta emergencia es supremamente importante. Ahora bien, en cualquier tiempo y con mayor razón en tiempos de crisis, también es fundamental que los ciudadanos tengan claridad sobre las actuaciones de las autoridades y sobre los derechos que les son exigibles. Y un presupuesto para que eso sea así es que las normas sean claras. En este momento vemos que las normas las están expidiendo las mismas autoridades, con fundamento en un decreto, que ya dijimos es el 491, y esas autoridades están tomando unas decisiones desde el punto de vista del debido proceso muy hondas y muy gruesas. No sabemos en qué va a terminar el control de estos decretos, pero por ahora gozan de presunción de legalidad y pues hay que hacerles caso. Entonces, en esa orden de ideas yo estoy de acuerdo en que se hagan las averiguaciones preliminares siempre y cuando se lleven en un marco o se hagan en un marco legal claro, donde los ciudadanos tengan la claridad de qué puede hacer ahorita la superintendencia y de qué no puede hacer. De si digamos, a un ciudadano le solicitan una información y el ciudadano tenga claro si debe entregarla o no debe entregarla, o cuándo debe entregarla, o si el término para entregarla es claro o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, aterrizando esto al panel, yo creo que lo que ha ocurrido ahorita es que las normas tienen bastante ambigüedad. Y como tienen bastante ambigüedad, pues ahí va a haber inconvenientes. Por ejemplo, las primeras resoluciones expedidas por la superintendencia suspendieron los términos para todas las actuaciones administrativas. Uno puede tener un debate sobre si las averiguaciones preliminares hacen parte del procedimiento administrativo sancionatorio o no, pero lo que sí es cierto es que la averiguación preliminar sí es una actuación administrativa. Entonces, esas primeras resoluciones suspendieron, en mi entender, las actuaciones administrativas, es decir, las averiguaciones preliminares, aterrizando al tema de tu pregunta. Sin embargo, por más de que eso esté suspendido, no es claro qué término se suspendió ahí, porque en las averiguaciones preliminares no existe ningún término para la entidad. Ellos, pues, no, en la norma no recuerdo alguna que diga que tienen que hacer la averiguación preliminar en X periodo de tiempo. Los únicos términos que pueden generarse ahí son los términos donde la autoridad le solicita al investigado que entregue información. Y en ese orden de ideas, esa suspensión que hizo la SIC en esas primeras resoluciones aplicaría para suspender esos términos que se le dieron a los investigados para entregar informaciones. Por si eso no fuera poco, la segunda fase de las resoluciones en cuanto a este tema que nos ocupa, suspenden términos, pero en procesos administrativos sancionatorios. Entonces ahí viene otra vez el problema. Averiguación preliminar es igual a proceso administrativo sancionatorio. Creería que hay varias interpretaciones. Yo tiendo a creer que no, porque el procedimiento administrativo sancionatorio es el que tiende ya a sancionar y para eso es necesario que haya un pliego de cargos que tienda a hacer una acusación en virtud de la cual uno se defienda y pues la administración sancione o archive. Pero superado eso, entonces volvemos otra vez al tema de qué término se suspendería. Si uno cree que la averiguación preliminar entra dentro del procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, lo que sí es claro es que hay mucha ambigüedad y uno no sabe a ciencia cierta qué actuaciones administrativas puede hacer la superintendencia ahorita y cuáles no. En lo único que sí ha sido muy clara la normatividad de la super es en el tema de las excepciones, que me parece sí muy plausible que en esas excepciones la autoridad pues despliegue toda su fuerza y cumpla su misión a cabalidad, porque como dije al principio, es supremamente importante para mantener, digamos, el orden público en lo que se refiere al buen comportamiento del mercado. Y esas, digamos, esas excepciones pues sí son claras, son precisas y también generarán algún debate, que creo que hablaremos después de eso, pero por lo menos uno sabe que en relación con esas excepciones, pues no hay trabas para que la autoridad haga su labor. Muchas gracias, Julián. Antes de que te pasara la respuesta, Gloria, yo quería hacerte una pregunta muy específica. ¿Qué pasaría, o sea, crees tú que de pronto un incumplimiento de un requerimiento, de un término de un requerimiento en una investigación preliminar podría dar paso a un incumplimiento de instrucciones?
Pues, digamos, desde el punto de vista normativo, sí, un incumplimiento de instrucciones como uno que se haga en el marco de una averiguación preliminar puede dar lugar a esa investigación y a ese procedimiento que tú dices de incumplimiento de instrucciones, eso puede llevar a unas sanciones cuantiosas. Lo que hay que mirar en este momento es si es procedente adelantar esas averiguaciones preliminares. Insisto, si son instrucciones que se dan en el marco de actuaciones preliminares adelantadas en virtud de las excepciones, es decir, de los procedimientos que no están suspendidos en virtud de esas resoluciones, pues uno pensaría que obviamente constituyen una falta a esas instrucciones y podría continuarse adelante con ese otro procedimiento sancionatorio. Pero si hace parte de temas que deberían estar suspendidos, pues ahí uno podría también perfectamente alegar que no es legal ese procedimiento por incumplir instrucciones en procedimientos suspendidos. Muchas gracias, Julián. Gloria, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, sí y no. O sea, si estoy o no de acuerdo en que la autoridad en estos tiempos de crisis inicie averiguaciones preliminares, en principio sí, en tanto se trate de bienes relacionados, o más bien, se trate de averiguaciones preliminares o el ejercicio de facultades en todo lo que se relacione con la afectación a bienes y servicios relacionados con la situación derivada del COVID-19. Claro que sí. Pero no, rotundamente no, cuando la interpretación es que al no tratarse de una actuación administrativa, la fase preliminar, o no haga parte de la actuación administrativa, la fase preliminar, siempre que, digamos, no se aluda el no ejercicio de la facultad sancionatoria, estos procesos puedan continuar. Me explico mejor. Reiterativamente, incluso en temas que exceden el ámbito de competencia, como en habeas data y consumidor, la superintendencia está solicitando requerimientos de información, es decir, practicando pruebas, aportando prueba documental, que seguramente después va a ser valorada, y dice, hombre, como esta actuación no está asociada a un procedimiento administrativo sancionatorio abierto, entonces cae dentro de las excepciones. Y las excepciones son todas aquellas actuaciones que, además de relacionarse con el COVID-19, se traten del ejercicio de la facultad no sancionatoria de la entidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Siendo así la cosa, si se trata de esa interpretación, que además uno ve textualmente en los requerimientos, hombre, esta es una actuación administrativa no sancionatoria, por lo cual no me cobija el decreto, las resoluciones o las determinaciones de suspensión de términos, allí es donde yo creo que no estoy de acuerdo, me separo de eso. Entonces, creo firmemente en que todo aquello que se derive del COVID-19 por la afectación a bienes y servicios sí debe ser adelantado por la autoridad, pero esa interpretación según la cual los requerimientos de información, no sé, por estar ubicados en la fase preliminar, no hacen parte de un procedimiento administrativo, no hacen parte de un procedimiento administrativo no sancionatorio, bueno, pero ahí no estoy de acuerdo. Por dos razones básicamente. Una, muy importante, y es que al margen de que en la fase preliminar no esté definido si la administración va a desplegar esas atribuciones administrativas sancionatorias o no, la verdad es que lo que se recauda es nada menos y nada más que un amplio acervo probatorio, que tiene la atribución de nada menos y nada más sustentar la determinación de la autoridad si imputa o no cargos, ¿ok? Pero además de eso, yo creo como Julián que es absolutamente claro que la fase preliminar hace parte de la actuación administrativa. Por lo cual, cuando a mí la autoridad me contesta, lo siento, deme esa información y démela ahora, démela en 3 días, démela en 5 días, porque en esta fase preliminar es una actuación administrativa de carácter no sancionatorio, porque no hay pliego de cargos, no estoy de acuerdo, debo decirlo. Pero sí que es importante que la autoridad, digamos, despliegue, sobre todo en estos momentos de crisis, una protección más amplia al consumidor y por supuesto que el tema de datos, que es como tan sensible. Ahora, creo que eso no está pasando en temas de competencia. Hay que ser justos con la entidad y creo que esto no lo está desarrollando la superintendencia en materia de competencia. Pues no sé si estoy equivocada, pero esa es mi opinión. Muchas gracias. Quiero pasar a una pregunta, y esta pregunta se la voy a hacer a Julián. Y es,
sobre algo a lo que hace referencia a las resoluciones de la SIC, y es una remisión expresa que hace al Código General del Proceso y al CEPACA. ¿Cuál es la opinión del doctor Julián sobre este tema, sobre esta remisión que hace en las resoluciones de la SIC? Bueno, ese es un tema bien interesante porque si tú te das cuenta en esas resoluciones, insisto con mis fases, porque así ya las resoluciones de las primeras fases, es decir, las que profirieron a mediados de marzo, como no tenían un fundamento normativo en el cual apoyarse, uno de los temas que utilizaron fue el artículo 118 del Código General del Proceso. Ese artículo lo que señala básicamente es que no pueden correr términos mientras no se pueda acceder al despacho. Y para hacer esa remisión normativa, lo que utilizaron en esas reuniones, en esas resoluciones, fue el artículo 306 del CEPACA, que es el que permite ir al Código General del Proceso. Sin embargo, ese tema ha sido muy discutido, incluso ha sido discutido por la misma superintendencia en el marco de procedimientos administrativos sancionatorios. ¿Y por qué ha sido muy discutido? Porque si uno mira esa norma del CEPACA que le permite acudir al Código General del Proceso, esa norma solo hace referencia a los procesos de naturaleza o que pertenezcan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no a procesos administrativos propiamente dichos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy debatible de si ese fundamento de esa resolución es adecuado o no, porque creo que se puede sostener con total tranquilidad y fundamento jurídico que esa remisión, por lo menos en virtud del artículo 306 del CEPACA, es inadecuada porque esa norma no permite eso para procedimientos administrativos sancionatorios. Y esto que estoy diciendo es un tema que incluso me ha tocado en varios procesos administrativos sancionatorios escuchar de parte de la administración. Es decir, la administración también cree en ocasiones que esta norma no permite hacer esa remisión al Código General del Proceso por no tratarse los procesos administrativos de procesos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Okay, muchas gracias, Julián. Y ahora para Gloria, tengo una pregunta sobre la resolución 19831, que fue la que se expidió el 30 de abril. Y es, con ocasión de esta resolución, ¿cómo está operando la facultad jurisdiccional de la SIC en estos momentos en materia de competencia? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que puntualizar sobre la resolución 19.831 es que se parece mucho a este panel. Es un mix de cosas con distintos tratamientos. Es un cóctel de varias cosas allí. Incluso su misma motivación. Si uno lee la resolución al principio, ella cita la situación de emergencia, todas las emergencias, la orden de aislamiento preventivo obligatorio y el decreto 491, además, que le otorga a cada autoridad la posibilidad de señalar cuáles trámites administrativos y jurisdiccionales suspende. Y después de que dice todo esto, la super aborda más bien mezcladito cada uno de los trámites en los que tiene o administra justicia. Como ustedes recordarán, realmente se dividen en dos. Sí, desde el punto de vista sustancial, la super tramita 3 categorías de acciones. La acción jurisdiccional por actos de competencia desleal, la acción por infracción a derechos de propiedad industrial y la acción de protección al consumidor. Esta última es muy importante porque representa más del 90% del volumen de la super. Pero si yo tuviera que clasificar cómo está distribuida la función jurisdiccional, realmente a todos se nos hace en la cabeza, o yo creo que la gran mayoría de los espectadores están acá, una torta compuesta por 3 pedacitos. Uno, el primer pedacito, está incluido por las acciones o asuntos de competencia desleal y propiedad industrial, va en esa misma tortica. En parte porque lo tramita el mismo equipo de trabajo, los mismos jueces, pero además por la identidad material que tienen estos asuntos. Incluso hay acciones mixtas, ¿no? En las que las pretensiones están compuestas por provocar del juez que se declare un acto de competencia desleal, pero también una infracción a derechos de propiedad industrial.
Pero esa es una primera torta. El segundo componente o pedazo de la torta es la acción de protección al consumidor. Gigante, más de 17.000 casos, no de ahora, de toda la vida. El consumidor prefiere y ha preferido siempre la oferta de justicia de la Superintendencia de Industria y Comercio relativa al consumidor que la de la rama judicial, ¿ok? Es una autoridad experta en el tema y es la gran favorita ganadora para los consumidores. Y la tercera torta está compuesta por una cosa que normalmente es desconocida por todos, pero que tiene un volumen gigantesco en la Super, y es la verificación del cumplimiento de las sentencias de consumidor. Y digo que esta resolución es un mix de cosas porque dice, con relación a los asuntos o a las acciones de protección al consumidor, más de 17.000 casos, dice, vamos a levantar la suspensión de términos. Y ojo, lo dice muy valientemente, porque quienes hemos sido usuarios de la Superintendencia de Industria y Comercio sabemos las dificultades a las que se enfrenta cualquiera que administra justicia en materia de consumidor. Eso no es fácil. Hay un sujeto demandante que no está cualificado, que hace todo mal, pero yo como juez tengo que verme muy ecuánime, en fin. Y luego dice, pero en materia de competencia desleal la situación es distinta, dice esta resolución. Distinta, y agrego yo, respetuosamente, muy triste. Porque muestra cifras además. De los 198 casos en curso, ¿saben cuántos quedan suspendidos? Todos. Todos quedan suspendidos. Pero a excepción de lo que se radique del 1 de mayo en adelante. Bueno, por cierto, hago un paréntesis. Sirvió esta emergencia para que pudiera hacerse algo que en materia de competencia desleal y propiedad industrial no se había podido hacer, radicar una demanda en línea. Entonces ahora se va a poder hacer. Pero fíjense, creo que la decisión de la superintendencia descansa sobre el hecho de que siendo orales esos procesos, sin estar digitalizado la totalidad del expediente y no tener acceso el usuario a ellos, entonces yo no puedo continuar con esa actuación. ¿Y qué me queda para administrar justicia en asuntos de competencia desleal? Pues me queda la posibilidad de que todo lo que se radique nuevo del 1 de mayo hacia acá, pues lo tramito utilizando tecnologías de la información. Y dice, por ahí en un pedacito, y también aquello que haya llegado después del 17 de marzo, que les digo, debe ser muy poco, me deben sobrar dedos de la mano, porque, entre otras cosas, la primera resolución de suspensión de trámites le dio la orden a la Oficina de Tecnologías de la Información, como ya dije, cierre los canales de recepción de comunicaciones virtuales. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que la mayoría tiene el gran sinsabor de que hoy día esos apenas 198 trámites están ahí detenidos, pasando por alto aristas que son muy importantes. Por ejemplo, sinceramente, ¿cuál es la diferencia entre una demanda que tiene una solicitud de medidas cautelares que fue radicada el 10 de marzo con una que, no sé, fue radicada el 3 de mayo? Están en la misma fase procesal. Se trata de actuaciones jurisdiccionales en las que todavía el convocado, el demandado, no sabe, no se ha enterado. Están en una fase escritural, ¿sí?, que perfectamente puede provocar de la autoridad administrativa en ejercicio de esa facultad jurisdiccional un pronunciamiento. Pero más importante aún, la historia de que, hombre, es que no tenemos todos los expedientes completos y digitalizados, tratándose de las medidas cautelares que vienen con demanda, pues no funciona del todo, y lo digo muy respetuosamente, porque resulta que precisamente el acervo probatorio que tiene la superintendencia para resolver, se lo llevé yo. Entonces seguramente yo cuento con él. Yo me refiero, no sé, Gloria Montero, un eventual demandante, o cualquiera que lo sea. ¿Y será que en estos 198 todos están condenados a la suspensión de términos? ¿Todos? ¿No hay por ahí uno candidato a sentencia anticipada? ¿Una cautela que se pueda sacar? ¿Una demanda que se pueda calificar? Honestamente, como usuaria frecuente de la facultad administrativa de la Super, que además siempre aplaudo porque me parece un juez muy superior en temas de competencia desleal, creo que allí faltó un poquito más de selección, porque no creo que los 198 casos estén todos condenados a la suspensión. Suspensión que además no coincide con los trámites de la rama judicial, pero pues ya eso es harina a otro costal.
En todo caso, esa segunda parte de la torta que nos imaginamos está ahí, detenida, incluso con candidatos que pueden perfectamente activarse. Hablando de realidades, yo no sé, en el público o entre nosotros, ¿cuántos requiera la superintendencia o qué tan necesario sea que la superintendencia haga un expediente de competencias leal en esos momentos virtual? Yo creo que todos tenemos un expediente espejo en las oficinas y si no, creo que pudo haberse pensado más en la posibilidad de habilitar un canal para que con solo 198 casos me pudieran preguntar eventualmente si yo puedo acceder a una pieza procesal X, pero activarlos, porque el problema de la mora es que a ella se suma lo que sigue. La situación de la Administración de Justicia en Colombia va a estar comprometida aquí en adelante. De esta no nos vamos a levantar tan fácilmente. Pero si además dejamos congelados unos trámites, porque que de pronto no todos merecían ser congelados, porque, no sé, no son de libre acceso al público, yo creo que hay que pensárselo. Esto amerita una reflexión respetuosa. Además, porque una cosa es que no estén completamente digitalizados y otras cosas es que no haya unas piezas que todos sabemos que la super sí digitaliza. Todo lo demás, que el público las pueda o no ver, es un asunto que puede solucionarse desde el punto de vista de la tecnología. Y para no cansarlos más, me refiero a la tercera parte de esa torta, y es los trámites de verificación en el cumplimiento. Creo aquí que la superintendencia lo hizo bien, lo aplaudo así como aplaudo lo del consumidor, en el sentido de que la verdad no son tiempos para exigirle a un empresario que por favor contacte al consumidor, le haga pruebas a un carro, o se lo cambie, o lo lleve, en fin. No son momentos para exigirle al empresario eso, ni al consumidor exigirle un traslado de un lugar a otro. Pero en síntesis, la situación de la Administración de Justicia en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio está habilitada en un 33.333%. Es decir, por muy amplia que suene la cifra, porque eso no es un tema de números, la verdad es que solo se tramitan las acciones de protección al consumidor, las demás ofertas de justicia están paradas. Muchas gracias, Gloria. Y precisamente para allá va mi siguiente pregunta, y es sobre el criterio que tuvo en cuenta la superintendencia para suspender o no determinados procedimientos. Yo quisiera saber la opinión de los dos en ese sentido. O sea, si bien el gobierno nacional le dio la facultad a las autoridades administrativas para que hicieran esta suspensión de términos, obviamente evaluando sus capacidades, ¿qué piensan ustedes? Por un lado, sobre la motivación de las resoluciones que expidió la superintendencia en este sentido, y también sobre los criterios que tuvieron en cuenta para suspender o no determinadas actuaciones. En relación con esa pregunta, pues lo primero que quiero decir es que obviamente ya después de la guerra todos somos generales, ¿no? Entonces, ahorita cuando uno desde la comodidad de su casa analiza las resoluciones, pues le puede encontrar 1000 cosas que hubieran podido hacerse mejor. Por ejemplo, en el tema de las primeras resoluciones que sacó la superintendencia, que recordemos lo que hizo fue suspender absolutamente todo, todos los trámites sin ningún tipo de consideración, salvo la excepción del artículo 55 de la ley 1480, a la que ya hicimos referencia. Pues ahí uno mira que la motivación pues fue la de todos, ¿no? La protección de la salud de las personas y garantizar la salud de sus trabajadores también, etcétera. Y ahí en esa resolución pues ni siquiera, o no sé si no tuvo tiempo o fue porque las circunstancias lo hicieron así, en esa resolución ni siquiera distinguió entre las cosas que podía hacer virtualmente, que como dice Gloria son muchas, sino que decidió parar todo. Entonces uno, hoy en día frente a esa, pues uno podría decir, oiga, no, es que eso fue muy apresurado, ¿cómo van a suspender todo de tajo, siendo que la superintendencia es pionera y tiene muy buenos procedimientos en comparación, digamos, con la misma rama judicial y con otras superintendencias que se pueden llevar a cabo de manera digital? Digamos que todo el mundo aplaude el tema digital en lo que tiene que ver, por ejemplo, con integraciones, que es un tema de que también ahí está en el aire porque todavía no se entiende por qué solo se suspendieron unos procesos de integraciones y no se dejaron fluir todos
pudiendo ese trámite hacerse de manera virtual. Entonces, en esas primeras resoluciones uno entiende las motivaciones, pero ya ahorita después del tiempo diría, oiga, no hubieran podido seguir haciendo más cosas. Pero yo sí creo que digamos que eso fue por la sorpresa y por la celeridad con la que tocó actuar. Entonces, en ese orden de ideas creo que esas motivaciones pues las comparto, y aunque hubiera podido ser mejor, pues no creo que sea criticable por lo que estoy diciendo. Frente a la fase 2, ahí sí hay otras cosas. Las resoluciones, digamos, que entraron en vigencia el 1 de abril, estas resoluciones ya tienen una motivación más gruesa porque se fundamentan en el decreto del gobierno, y entonces además de hablar de la salud, etcétera, etcétera, ya tienen una consideración mixta de la salud, pero sin detener la prestación del servicio. Y entonces aquí ya tienen unas consideraciones un poco más selectivas sobre las cosas que pueden hacer y las cosas que no pueden hacer. Entonces, cuando uno ve esas motivaciones, dice, en esas resoluciones dice, oiga, mire, yo no puedo investigar porque investigar significa hacer inspecciones, y hacer inspecciones significa sacar mi gente, y mi gente se puede enfermar. Entonces, ahí uno dice, bueno, esa es una interesante. Y dice, oiga, yo también me he dado cuenta que tengo innovaciones tecnológicas que me permiten operar, pero no completamente, porque hay procesos, por ejemplo, que no tienen todas las pruebas digitalizadas. Entonces, ya aquí son un poquito más específicos y adoptan unas decisiones que yo creo que en su criterio serían las más adecuadas, y dejan vivos unos procesos y suspenden otros, digamos, hay cosas que uno no entiende. Pues vuelvo al tema de las integraciones, que en el tema de integraciones sí hacen unas diferenciaciones que no hicieron con el resto de cosas. Para integraciones dicen, oiga, hay unos procesos de integraciones donde yo ya tengo todo listo y solo falta la decisión. Entonces uno se pregunta en esa motivación por qué solo se refirieron a integraciones. Hay otros varios miles, no es exagerado, pero hay otros varios trámites administrativos que seguramente ya deben haber agotado la etapa de instrucción y donde solo queda pendiente la decisión. Que eso se asemeja mucho a las integraciones donde solo pueden decidir. Entonces, ¿por qué esos no entraron ahí y por qué esos sí se suspendieron? Lo mismo, vuelvo y digo, el tema de integraciones, donde en la mayoría de casos la información la presentas quien se quiere integrar, y muy pocas veces, cuando digo muy pocas, creo que no pasa ni en el 10% de los casos, se requiere hacer pruebas y que la superintendencia practique pruebas. Es simplemente analizar esa información y pronunciarse. Entonces, digamos que ahí hay cosas que uno no entiende, seguramente habrán razones operativas para ello, pero pues digamos que esa motivación, como todas las motivaciones de los actos administrativos, pues también serán estudiadas por la jurisdicción cuando revise la legalidad de esos actos administrativos. Ok, Julián, muchas gracias. Y la misma pregunta para ti, Gloria. Pues es difícil contestar de una forma homogénea semejante pregunta. Algunos temas es muy comprensible la motivación. Por ejemplo, a mí me parece que en el tema de prácticas comerciales restrictivas, si yo no puedo salir, si no puedo practicar pruebas, si mi gente va a salir, como acaba de decir Julián, es apenas natural que la motivación sea, mira, que hay una posibilidad de moverse, aquí hay un criterio de eficiencia por debajo que justifica las decisiones de la super, por lo cual la motivación me parece muy loable. En el tema que les acabo de comentar, de verificación del cumplimiento de sentencias judiciales, creo que también es lógico parar el tema allí, y la motivación de no es el momento más oportuno para imponer sanciones a un empresario que no cumple un fallo. Creo que también está fundada en un criterio de eficiencia finalmente. Pero hay otras cosas que a uno no le quedan muy claras, y por supuesto, esto puede ser un ejercicio de inteligencia retrospectiva inútil desde la comodidad del estudio de uno, desde la tranquilidad del escritorio y en el marco de este evento. Porque intentar hacer una resolución en estos tiempos de crisis debe ser una cosa difícil. Pero realmente hay cosas que sí se quedan en el tintero. Yo vuelvo sobre el asunto de mismo procedimiento verbal, mismas salas virtuales que la superintendencia ha empleado hace mucho tiempo, y sin embargo unos trámites muy vivitos, y otros allí descansando. No obstante, no en todos necesitamos el expediente virtual. No en todos. Una solicitud de medidas cautelares no es que se requiera mucho. Hay pruebas anticipadas que solo falta una decisión, que tienen más de un año, tienen muchos meses allí, y que de pronto no suponen la práctica una prueba en sí misma, sino un pronunciamiento que se puede hacer perfectamente por escrito.
Y está el tema de integraciones que uno dice, pues yo ahí no entendí, soy sincera, no entendí la motivación de la super. Creo que en el fondo la autoridad quiso no tener una camisa de fuerza para poder seleccionar los trámites que pudieran ser resueltos de manera más ágil en este tiempo de crisis. Pues, sin embargo, en términos generales, parece haber una preocupación de la entidad que aplaudo mucho por colaborar con el propósito nacional de detener la propagación de la pandemia y de adelantar aquello que se puede hacer desde las casas. Aun cuando, dependiendo de cada acto administrativo, es un poco difícil identificar la motivación, en unos está muy bien fundamentada, en otros es más difícil identificarlas, y por supuesto en esos otros es donde yo creo que hay menos coincidencia o aceptación del público. Muchas gracias, Gloria. Tengo una pregunta para ti, y es sobre el tema de los acuerdos que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura, que pues uno entendería que deberían aplicarse de igual forma a las funciones jurisdiccionales de la SIC. ¿Tú crees que estas medidas han sido tenidas en cuenta por la superintendencia en el momento de expedir estas resoluciones? Le voy a responder con una frase. No pueden estar más divorciados. Es imposible que haya más divorcio entre el ejercicio de la facultad jurisdiccional en la superintendencia y el Consejo Superior de la Judicatura. No sé, mientras el uno suspendió términos por 11 días, el otro lo hizo por mes y medio, ¿sí? Pero ahora, cuando es claro que a partir de la última resolución de suspensión del término de 30 de abril, la super va a mantener, por ejemplo, suspendidos los trámites de competencia desleal que estaban en curso hasta el 30 de mayo, pues lo que sabemos hasta hoy día de la rama judicial es que tienen suspendidos todos sus asuntos, ellos no distinguen y tendrían por qué hacerlo mucho, hasta el 10 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? En teoría, escuchen bien esto, para que tengan alguna idea de la dimensión del problema que supone que ambos jueces no se articulen. Si a Gloria Montero la demandan por una acción de competencia desleal en la Superintendencia de Industria y Comercio hoy, pues yo podré revisar si me aplicó o no la prescripción, porque ya se reanudó el término, ¿sí? Pero resulta que si presentan esa misma demanda en la rama judicial, en el juzgado 32 civil del circuito, ese señor ni siquiera la va a recibir y tiene los términos de caducidad y de prescripción, y ojo con el artículo 23 de la ley 256, suspendidos. En teoría, hay eventuales demandados a quienes, dependiendo de a qué juez acuda, se le van a aplicar distintos cómputos de prescripción que a los otros. Y eso, al menos, yo creería que puede ser susceptible de haberse revisado, considerado, al menos por seguridad jurídica. Y otra cosa muy importante es que todos sabemos que el artículo 24 del Código General del Proceso quiso romper esa diferencia tan abismal que había entre sentirse uno como o tener un trámite jurisdiccional en la superintendencia y otro en un juzgado cualquiera. Y yo sé que es difícil porque el Consejo Superior de la Judicatura está dedicado solamente a la rama judicial y por supuesto a la superintendencia le preocupa la delegatura para asuntos jurisdiccionales, pero el espíritu del Código General del Proceso es que no para facilitar la vida al uno ni al otro, sino a los ciudadanos que demandan una oferta de justicia, las reglas estuvieran claras en ambos lados. Hoy por hoy, por ejemplo, en las acciones de competencia desleal, los trámites de prescripción no están suspendidos si demando ante la super. Pero si mi demanda la voy a presentar en un juzgado, están suspendidos. Y eso, al margen de que hubiera podido hacerse para resolverse, eso solamente perjudica al colectivo que demanda la Administración de Justicia. Miren, si es que la super piensa activar o reanudar los trámites para presentar o para continuar con los procesos jurisdiccionales de competencia desleal a partir del 1 de junio, pues ya deberíamos conocer más o menos para hacer los protocolos que se requieren, porque la misma entidad dice que no tiene expedientes que pueda poner a disposición de los usuarios virtualmente, entonces ya deberíamos conocerlos.
Por el contrario, el lunes conocemos un protocolo respecto al cual honestamente soy muy escéptica, pero al menos hay un protocolo del funcionamiento de las sedes judiciales en la rama judicial del Estado. Es como dos mundos tan distintos que nadie quiere hacerlos coincidir, por supuesto que no, es que al superintendente o a la delegada para asuntos jurisdiccionales debe quedarle muy difícil dictar o fabricar resoluciones acorde con lo que dice la rama, pero es que no se trata de un extremo y otro, sino del usuario, del ciudadano que demanda la oferta pública de administración de justicia. Muchas gracias, Gloria. Y Julián, en tu experiencia como litigante, ¿tienes algún comentario sobre este tema de igual forma? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gloria, y hay un tema particular en relación con eso que me llama mucho la atención, y es lo señalado en el decreto 564. Este decreto 564 lo que hizo fue decir que toda digamos, la caducidad de los medios de control y digamos, de las acciones también judiciales estaban suspendidas desde el 16 de marzo, o sea, retroactivamente, hasta que el Consejo Superior de la Judicatura levantara los términos. Entonces, digamos, si el Consejo Superior de la Judicatura levanta los términos ¿eso cómo va a afectar en los trámites jurisdiccionales que lleve la Superintendencia de Industria y Comercio? Y ahí ya no es un tema de que no coincidan acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que no tienen el mismo rango de un decreto con digamos, resoluciones de la Superintendencia, sino que ella uno podría argumentar que iría en contra de un decreto con fuerza de ley. Entonces ahí hay un tema bien interesante y bien grueso, que ese divorcio que habla Gloria puede generar un problema bien importante. Perdón, y una cosa más, si se puede, si esto puede ser más delicado. No, es que el tema es súper álgido. Con el cómputo futuro de unos temas y otros, tenemos allí debajo el tema de la prescripción y la caducidad que mencionaba Julián. Es completamente cierto. Ese decreto se refirió a los asuntos que se radicaran en la rama judicial. Y dependía, ojo, el levantamiento de los términos de caducidad de prescripción tiene un papá, tiene un padre, según el decreto presidencial, el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Quién es el padre del término de caducidad de la SUPE? ¿Tiene otro papá? ¿Debería ser el mismo? Bueno, en fin. Pues yo consideraría que debería ser el mismo, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa y en qué termina todo este tema. Para seguir con nuestra discusión, y pues ya la verdad estamos corriendo un poco con el tiempo, quería hacerles una pregunta a ambos sobre las excepciones que han sido incluidas por las resoluciones de la SIC. Mejor dicho, sobre los asuntos cuando hablan de los asuntos relacionados con la emergencia, ¿qué significa para ustedes esta expresión de los asuntos que se relacionen con la emergencia? ¿Qué interpretación le dan ustedes a esta frase? Bueno, hay varias. La primera y la más obvia es todo aquello que en el marco de la emergencia afecte bienes, servicios, derechos de los consumidores, protecciones de datos, etcétera, que eso me parece absolutamente no solo necesario y no solo loable, sino que pertinente en un momento de crisis. Ahora, como todo en nuestro campo, en nuestra práctica profesional, ahí pueden surgir también problemitas de interpretación. ¿Qué significa que algo se genere en el marco del estado de emergencia social y económica? Entonces uno dice, bueno, hay cosas muy claras, pero puede haber unas cosas muy confusas. Por ejemplo, hechos que iniciaron, qué sé yo, el año pasado y continúen teniendo efectos en el marco de la emergencia social y económica, ¿esto entra dentro de las excepciones? Cualquier persona podría decir que sí, porque el efecto se está dando ahorita, y pues entraría dentro de la excepción. Entonces, ahí va a haber también una línea muy delgada en saber qué entra y qué no entra en la excepción, pero digamos que como tema preventivo y como tema necesario en el marco de una crisis, estoy absolutamente de acuerdo con esas excepciones, y sería bueno que la entidad que garantiza el buen funcionamiento del mercado esté trabajando como lo está haciendo y en pro de todos, que yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Julián. Y Gloria, ¿cuál es tu opinión sobre esta expresión de emergencia? Bueno,
abro comillas, los asuntos que se relacionen con la emergencia, por ahí cabe Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y también Urano. Pero no estoy tan en desacuerdo que se emplee esa expresión que suena tan indeterminada, porque es muy difícil para la autoridad concretar el asunto, es verdaderamente difícil. Entonces, entre preferir una expresión restrictiva, esta, por gaseosa que se vea, por muchas dudas que nos genere, es honestamente preferible. Yo soy más de la opinión de preferir esa expresión, aunque en principio es una indeterminada, que establecer unos parámetros que eventualmente sean restrictivos y que aten a la autoridad para, pues, dar una respuesta eficiente a cualquier afectación derivada de los bienes y servicios relacionados con la emergencia. Ok, muchas gracias, Gloria. Y ya para terminar, y pues de paso aprovecho y les digo a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta, nos las escriban en el chat del Zoom del panel para poderlas hacer. Pero quería hacerles una última pregunta tanto a Julián como a Gloria a manera de conclusión sobre qué reflexión o qué sugerencia plantearían ustedes, y más teniendo en cuenta que posiblemente esto se vaya más allá de mayo, tanto en materia jurisdiccional como administrativa, en las decisiones que tome la superintendencia de aquí en adelante, qué se puede mejorar en lo que se ha adoptado hasta el momento en materia procesal. Yo tengo dos opiniones particulares. Digamos que lo que ya ha ocurrido hasta el momento, una sugerencia pues respetuosa que uno le haría a la autoridad es que trate de ser muy cuidadosa, por ejemplo, al momento de ejercer sus facultades sancionatorias, y me voy a referir un poco más a lo administrativo para dejar el tema jurisdiccional en Gloria, y es cuando vaya a ejercer las funciones, sea absolutamente cuidadoso con el término, por ejemplo, de la potestad sancionatoria, sea absolutamente cuidadoso con no hacer actos que puedan invalidar una actuación que debería estar suspendida en virtud de las normas que ya se sacaron y donde haya dudas. Yo creo que con independencia de este tema procesal, lo que prima es que el mercado funcione bien y que la autoridad encuentre y en su función de inspección, vigilancia y control sancione las prácticas que afecten el mercado. Pero digamos que si no hay cuidado en este tema del debido proceso y si se opta no por una visión conservadora, sino por jugar al límite de la ambigüedad, pues ese esfuerzo que es el que prima y que es para el que está la superintendencia puede perderse, porque afectaría también un tema igualmente importante como es el debido proceso. Uno a veces tiende a no valorar el debido proceso y uno encuentra jurisprudencia que dice que el debido proceso en actuaciones administrativas no es tan importante porque hay distintos bienes jurídicos, entonces que no se debe cuidar tanto, pero lo cierto es que el debido proceso le costó a la humanidad siglos y es de una importancia, digamos, inimaginable como para que se desconozca. Entonces, si la autoridad tiene la forma de ser cuidadoso y tener un criterio más bien conservador y no jugar con los tiempos, ni con los límites, ni con las ambigüedades, puede salir adelante en su función de inspección, vigilancia y control sin que esas sanciones importantes donde sea así, se caigan por temas formales que pueden haberse evitado por la conducta. Y lo segundo es que si esto se alarga, y es necesario, digamos, sacar nuevas directrices, como lo va a hacer si esto llega, digamos, al 25 de mayo, que es como el límite último que han puesto para estas suspensiones, lo más recomendable es que todas estas ambigüedades pues se subsanen y haya unos temas más claros, de pronto más generales, para evitar también ambigüedades, y así pues todo el mundo tenga claro en qué estamos. Yo creo que a diferencia de las primeras resoluciones, ya llevamos 2 meses largos en el marco de esta crisis y ya sabemos con más propiedad qué se puede y qué no se puede hacer, y asimismo cada una de las entidades. Muchas gracias, Julián. Y Gloria, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, esto era un buzón de sugerencias, pero creo que Julián lo llenó todo. Entonces, voy a hacer una sola carta para meter en ese buzón de sugerencias, pero es una carta sustanciosa, gordita, ¿sí? Puede que esto a estas alturas no sea tan relevante porque la superintendencia ya fijó
su criterio sobre qué trámites jurisdiccionales iba a activar y cuáles se quedaron allí. Pero en este país, tan de profundas inequidades, llevarle un conflicto a un juez no es una decisión fácil. Pero cuando ya se hace, lo que sí entrega al ciudadano es un voto de confianza en la administración de justicia. Yo creo que vale la pena revisar, incluso seguir revisando, porque es probable que esto se prorrogue. Si no será que en esos 198 asuntos de competencia desleal hay uno que otro que pueda ser tramitado sin sacrificar el debido proceso o las garantías procesales, porque está en una etapa escritural, porque las partes tienen todas las piezas procesales o porque se trata simplemente de una solución informática que pueda hacer un ingeniero de la entidad. Yo creo que, o más bien voy a decirlo abiertamente, me resisto a creer que en 198 casos no haya una medida cautelar acompañada de una demanda sin calificación que no pueda ser activada por el simple hecho de que se radicó en febrero o enero de este año, no lo sé. Hay un problema con la justicia colombiana asociado a la mora. Y esta es una situación que supera por mucho la intención de cualquier autoridad de ponerse al día. Si juntamos ambas circunstancias, lo que le espera a la Administración de Justicia en temas de competencia desleal y propiedad industrial, al menos en la super, es un panorama no tan optimista. De manera que si puedo meter esa cartita allí, en esa moción de sugerencia, yo creo que vale la pena pensarse que puede haber un levantamiento de esa suspensión de términos más acorde con la naturaleza de los asuntos que la super tiene, que algunos sí admiten una reactivación y que en donde la variable de digitalización o no del expediente no es importante. Por supuesto, esto muy respetuosamente. Muchas gracias, Gloria. Pues yo creo que ya veremos más adelante pues como qué otras decisiones se adoptan por parte de la superintendencia y en qué sentido, y obviamente cuál va a ser la motivación que va a tener para adoptar la decisión que tome. Pero pues muchas gracias por las opiniones de los dos, muy valiosas. Tenemos varias preguntas que quisiera hacerles muy rápidamente. Ya nos quedan 30 minutos, pero se pasan volando. Voy a empezar me dan un segundito acá que hay varias y me toca ubicarlas para leerlas. Tengo una primera que nos preguntan sobre cuándo puedo radicar una queja o demanda ante la superintendencia y si es un agravante que estemos en emergencia sanitaria y económica en el aspecto sancionatorio. Entendería yo que si alguna práctica que se lleve a cabo en este momento se podría considerar como agravante en materia administrativa, creería yo. ¿Quién se apunta a contestarla? Si quieres, yo la contesto. De lo que entiendo es, lo primero es que obviamente si son cosas relacionadas con la emergencia y que afecten algunos de los temas que toca la superintendencia, pues las quejas, así como las peticiones, todo esto lo están recibiendo en los correos institucionales, entonces se puede radicar ya o cuando quiera. Y si es un agravante que las cosas se estén haciendo en el marco de esta emergencia, yo creería que sí, depende del tema. Por ejemplo, una de las excepciones de las primeras resoluciones que sacó la superintendencia es el artículo 55, que señala que la superintendencia puede ejercer sus facultades, ya sea de investigación o de adoptar medidas cautelares, cuando las conductas que investiga se cometan en situaciones de calamidad como esta. Entonces el parágrafo, incluso el artículo 55 de la ley 1480 dice que se cometan en circunstancias de calamidad y demás, hace que la sanción se aumente hasta en la mitad. Entonces, claro que sí es un agravante y puede tener consecuencias muy serias a nivel sancionatorio. Ok, muchas gracias, Julián. Hay un comentario sobre el tema del tratamiento de prescripción y caducidad distinta en la rama judicial de la SIC, que obviamente dice que esto podría vulnerar el derecho a la igualdad. Y hay una pregunta sobre el mismo tema, se la hago a Gloria. ¿A qué se debe esa falta de articulación entre el Consejo Superior de la Judicatura y la SIC? Habida cuenta de que en el escenario de la super se ejercen funciones jurisdiccionales.
Yo creo que esto tiene, una pregunta muy difícil, esto tiene un raigambre histórico. Además, simplemente son autoridades que no convergen, en parte porque el cuerpo que administra el funcionamiento de la rama jurisdiccional es el Consejo Superior de la Judicatura, y en parte porque ese Consejo Superior de la Judicatura ha sido enfático toda la vida, es decir, que la Administración de Justicia, encabezada de las autoridades administrativas, como las superintendencias de industria y comercio, financieras o por sociedades, como quieran llamarse, o cualquier otra, como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es un asunto que no le compete. ¿Y por qué no decirlo? Porque al Consejo todo le suena recursos, entonces pues mis recursos son para la rama. Pero yo pienso que de manera constructiva una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ese divorcio que tiene por momentos o ha tenido por momentos históricos la posibilidad de que ambos extremos se hablen, se ha debido incluso a la iniciativa de la Super. La Super siempre ha estado muy preocupada por cómo pasan las cosas allá y por qué no nos hablamos y por qué no hacemos un escenario de interacción y todo lo demás, pero normalmente la iniciativa del otro lado no ha sido muy frecuente. Con todo y esto, la verdad es que hoy día todo el mundo respecto de una misma acción, me refiero a la de competencia desleal, está levantando la suspensión en momentos distintos. Y eso, pues, no deja de seguir siendo afortunado. La causa, pueden ser montones, está súper arraigada históricamente, pero realmente es muy lamentable. Gracias, Gloria. Acá hay un comentario de uno de los participantes y es que, pues dice, creo que la SIC es un organismo de autonomía funcional. Por tanto, las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura no le resultan vinculantes. ¿Qué opinión tienen Julián o Gloria sobre el tema? Yo no hablaría de vinculantes, es cierto. Hay que distinguir entre la superioridad funcional y la superioridad orgánica. Creo que de hecho, contrario a lo que afirma la pregunta, lo que ocurre en la super es que pues hay una autonomía que los hace no tener que depender de la rama judicial, pero que funcionalmente sí los hace dependientes, ¿ok? Porque las sentencias de la Superintendencia de Industria y Comercio son apelables ante la jurisdicción ordinaria. La super es un juez más que reemplaza al juez ordinario cuando administra justicia. O sea que aquí sí hay una superioridad funcional. De hecho, nosotros hemos escuchado en reiteradas oportunidades como el superintendente dice, yo no me meto con esa misión porque hay un juez cuyo decisiones las avala el superior jerárquico. Entonces, realmente aquí hay una tendencia funcional no jerárquica, que hay una cosa que no hay que confundir. Bueno, pero al margen de que una expresión sea más afortunada que la otra, no se trata de que lo que diga el Consejo sea obligante, se trata de establecer normas que sienten las bases de la seguridad jurídica en instituciones tan relevantes como la precepción. Es mi modesta opinión. Ok, muchas gracias. Pasando a otro tema. Esta pregunta, trámites adicionales a los procedimientos de prácticas comerciales restrictivas como la validación y aceptación de garantías podrían verse afectadas por la suspensión de los términos de caducidad de las facultades sancionatorias. ¿Quién se apunta? Es interesante la pregunta, pero como todo depende. Digamos que se van a ver afectadas por la suspensión de términos de las actuaciones administrativas sancionatorias, porque es en virtud de estas donde uno puede ofrecer garantías. Pero entonces va a depender si esta se inició, por ejemplo, en el marco de la emergencia social. Si es una de estas actuaciones, pues ahí no hay ninguna suspensión y no afectaría para la presentación de garantías. Pero si, digamos, se presentaron garantías y no se han resuelto o se quieren presentar garantías en un proceso que inició con antelación a todo esto y que de conformidad con las resoluciones se encuentra suspendido, pues obviamente sí lo va a afectar y ese proceso pues no va a poder avanzar. Entonces, obviamente, depende del trámite, depende de cuándo se haya interpuesto y depende si está o no dentro de las excepciones que contempla las resoluciones. Listo, no, muchas gracias. Tengo acá otra pregunta.
comentarios, más bien. Hay varias personas que hacen referencia a la motivación y pues dicen que están de acuerdo en que la motivación, que se debe ser más exigente con la motivación que tienen las resoluciones de la superintendencia. Y hay una persona que está levantando la mano desde hace bastante tiempo. Voy a darle la palabra a Carlos Brender, si está por favor listo, para que y además nos ha hecho varios comentarios para que nos haga hacer saber sus inquietudes sobre el tema. ¿Yo puedo hablar? ¿Usted me escucha? Sí, señor, ya puedes hablar. Bueno, mire, yo creo que antes que nada tengo que hacerle una observación a los expositores, pero no solamente ellos, sino que también al mismo legislador, porque es que confunden la palabra término con la palabra lapso. El término es otra cosa, que no es precisamente para lo que ustedes lo están utilizando. El término es el último día de un lapso útil. Por tanto, en toda su exposición lo que deberían haber hablado es del lapso procesable y no el término. La misma confusión ocurre el legislador en el título segundo del Código General de Proceso cuando habla de los términos. No son los términos, son los lapsos procesales los que precluyen. El término es el último día del lapso útil. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que, por lo menos lo que respecta al doctor Solórzano, él habla de una inmotivación, pero yo no veo cuál es la inmotivación, porque posteriormente en una de sus intervenciones habla que sí, que en todas ellas se establece como fundamento el problema del resguardo sanitario, el problema del COVID-19. Yo creo que él confunde la motivación exigua con la inmotivación. Todos esos actos administrativos están debidamente motivados. Por otra parte, yo respecto a la doctora Gabriela Montero, que tiene el nombre de una pianista venezolana muy famosa del mismo nombre, la doctora Montero sostiene que, bueno, en la primera resolución no se señaló el aspecto de la caducidad y el aspecto de la prescripción, pero yo considero que eso no era necesario. Cuando se habla de los trámites términos procesales, la caducidad, la prescripción, eso no son figuras jurídicas extraprocesales. La caducidad y la prescripción necesitan de la aclaración de un juego, el que haga papel de juego, como en este caso es así, dentro de un proceso. También habría que entonces que anotar qué pasa con la perdición, porque la perdición, entonces no aplica la perdición, no. Cuando usted va al detalle, incurre una falta de técnica jurídica. Esto está perfectamente bien redactado. Cuando se habla de los términos y los lapsos procesales, eso debe aplicar a cualquier situación jurídica que se pueda aplicar en el proceso. Creo que hay otro punto más del cual tampoco no estoy de acuerdo con la exposición, la motivación y lo superior jerárquico. Yo sí creo que la doctora Montero se fue por ahí, pero como que le dio miedo. Yo sí creo que la Superintendencia de Industria y Comercio sí es un organismo de autonomía funcional, por lo menos desde el punto de vista orgánico. Claro, habría que como sustituya al juez, pudiera pensarse, pero yo tengo mi reserva al respecto. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a Carlos por los comentarios. Le voy a dar la palabra a Julián y a Gloria posteriormente para que se pronuncien sobre la opinión de Carlos, obviamente pues contraria en muchos sentidos a lo que muchas otras personas han venido expresando sobre la necesidad de mayor precisión en la motivación de los actos administrativos de la superintendencia. Le doy la palabra a Julián para que nos diga su opinión sobre el tema. Gracias, Carolina, y también agradecerle al señor Carlos porque chévere que estas discusiones tan técnicas y a esta hora pues despierten el interés y comentarios tan interesantes como él lo ha hecho. Lo primero que debo decir es que no he hecho referencia a que los actos administrativos no tengan motivación. Hemos analizado cada uno desde su perspectiva lo que creemos sobre esa motivación. Unos pueden tener mejor motivación que otros, pero fundamentalmente todos los actos administrativos deben ser motivados y la motivación debe ser suficiente. La opinión sobre si la
motivación es suficiente o no, pues es muy respetable la que tenga cualquier persona. Hemos expuesto acá la que nosotros consideramos y en última, si se demanda un acto administrativo, será el juez el que decida si esa motivación es suficiente, además si es falsa o no, etcétera, etcétera. En relación con lo que hemos hablado, pues ya hemos expuesto lo que consideramos al respecto y es que hay motivaciones muy plausibles, pero pues hubieran podido hacerse otras más concretas y pues bueno, en esa divergencia de criterio pues está muy bien y bienvenida. Creo que es solo eso lo que tendría que comentar en relación con el comentario del señor Carlos. Y Gloria, ¿tienes algún comentario sobre la opinión del señor Carlos? Quiero felicitar al señor Carlos por su tenacidad. Levantó la mano al minuto 1 de grabación y siguió levantando la mano. Yo creo que si los demás se preguntan por qué leímos la palabra de él y no los demás, es porque tiene más o menos 2 horas la mano levantada. Así que lo felicito por su tenacidad. Yo creo 100% en lo que dijo Julián hace un segundo. Él jamás habló de inmotivación. Dijo, en algunos eventos pareciera estar clara, en otras uno queda un poquito confundido. Porque lo que pasa con el acto administrativo, es que no necesariamente su principal defecto es que carezca de motivación, sino que eventualmente no puede identificarse cuál fue el fundamento de la autoridad para adoptar esa decisión. Por muchas razones, porque hubo un mix allí de cosas que se dijeron, o porque simplemente no quedaron claras. Pero coincido con la posición del doctor Julián, los actos administrativos de la superintendencia no es que carezcan completamente de motivación, es que, como lo dijimos antes, en algunos de ellos es difícil extraer cuál es el fundamento, porque está diluido en muchas circunstancias o porque no se expuso de manera clara y directa. Lo segundo, yo creo que hay cosas que eventualmente se pueden deducir de la decisión de suspensión de términos de la super, particularmente de la primera, en donde no se hizo referencia a la prescripción y a la caducidad. Pero aquí quiero que hagan el ejercicio de volverse a sus clases de pregrado de las nociones de prescripción y caducidad. La una es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, ni siquiera hay que alegarla, no se tranza, ¿ok? La declara la autoridad que sea cuando apenas la advierta, no es negociable. Pero ojo con la prescripción, porque ella es renunciable, porque ella es de libre disposición, incluso si guardo silencio puede que eventualmente esté renunciando a ella tácitamente. Así que respecto de las dos instituciones que teniendo eventualmente efectos similares, la autoridad tiene la oportunidad de referirse a ellas de manera expresa, simplemente por un tema de seguridad jurídica, yo siempre voy a votar por esa posibilidad, por ser más claros y precisos. Y lo tercero es que tengo pocas dotes de poeta y tampoco comparto el nombre con la poeta venezolana porque mi nombre es Gloria Montero, no Gabriela Montero. Pero eso no es importante. Vale, Gloria, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a las personas que que nos pasaron sus comentarios y sus preguntas. Definitivamente aquí el tema de discusión da para largo y cada uno de los temas que tocamos el día de hoy da para una mesa redonda igual de larga a esta. Y definitivamente, pues, otra de las conclusiones que podemos sacar de esto es que esto no lo vamos a ver resuelto el día de hoy, sino con el paso del tiempo y cuando ya vayamos viendo las decisiones de la superintendencia y también de, obviamente, la rama judicial, cuando estas se discutan, pues en un futuro. Le quiero dar las gracias le quiero dar las gracias pues a todos los asistentes por su tiempo y obviamente a Julián y a Gloria que hicieron esta discusión súper picante y pues muy valiosa. Los temas que te tocaron y las posiciones y las opiniones de los dos pues son supremamente valiosas y pues muchas gracias por su tiempo a todos y muchas gracias a Julián y a Gloria por sus opiniones. Bueno, muchas gracias Carolina, Gloria y Julián por esta interesante exposición. Con gusto. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, muchas gracias a Legis que nos ha facilitado este espacio y esta transmisión. Los esperamos en las próximas exposiciones de la asociación que serán la próxima semana. Y acá les agradecemos
diligenciar la encuesta que nos deja Legis a través de ese código QR. Muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y quédense en casa.